Que la bendición del Dios, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea con cada uno de ustedes. El día de hoy quiero hablar sobre la ira de Dios, ¿verdad? Una persona escribió: la ira de Dios es su reacción justa y santa contra el pecado. La ira divina o furor de Dios sirve para castigar el mal, corregir a los que se han extraviado y conducir a los que no se arrepienten y se han extraviado y conducir a los que se arrepienten, a la salvación. La ira de Dios está bañada de su justicia y santidad, también de misericordia y sobre todo amor, que es su actitud natural hacia los pecadores. Y esta persona está ligando la ira de Dios con el amor de Dios, con la paciencia de Dios, ¿verdad? Y aunque es verdad que la mayoría de personas que son religiosas, personas que siguen al Dios del Antiguo Testamento o al Dios de su imaginación, estas personas dirán que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Diciendo con esto que Dios puede tener dos personalidades. Dios puede ser a la misma vez muy bueno contigo, o Dios puede ser a la misma vez un fuego. Sabemos lo que el fuego hace: el fuego consume, el fuego quema. La pregunta es: ¿cómo puede de una misma fuente manar dos aguas? ¿Cómo puede Dios ser amor y a la misma vez ser un fuego consumidor? ¿Cómo puede decir Dios que me ama y a la misma vez quiere cortarme la cabeza, quiere matarme o quiere destruirme? Y esto es lo que muchas personas dicen del carácter del Padre Celestial, ¿verdad? O del Dios que ellos sirven. Cuando usamos el ejemplo de un esposo que dice él supuestamente está enamorado, ama a su esposa, trata de protegerla, pero cuando su mujer no la obedece, la golpea y la trata mal, es de la clase de Dios que muchas personas obedecen, que muchas personas siguen el día de hoy. Si tú no me obedeces, si tú no haces lo que yo te digo, entonces yo mismo con mis propias manos voy a castigarte, voy a destruir tu vida. Y no solamente tu cuerpo y tu vida aquí en la tierra, pero aún después de la muerte, voy a enviarte a una candela, a un fuego donde nunca va a poder salir. Y esto es lo que muchas personas hablan el día de hoy. Estas son las buenas nuevas, entre comillas, que muchos mensajeros hablan el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos sirven a un Dios que es violento, a un Dios que castiga a sus hijos hasta el punto de matarlo, y no solamente lo mata aquí en la tierra, sino que está dispuesto por la eternidad a consumirlo, ¿verdad? Con dolores y sufrimiento y dolor por toda una eternidad. Claro que yo sirvo al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sirvo a este Dios que muchas personas creen el día de hoy o que muchas personas siguen, ¿verdad? Porque no ese es el Dios que yo sirvo. Yo entiendo que el Padre Celestial, el Creador de todas las cosas, es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, el cual su palabra han sido manipuladas, el cual los gobiernos han tomado su mensaje para nosotros, sus hijos de luz, ¿verdad? Para aprovecharse de nosotros, abusarnos y hacernos tanto clase de daños. Y estos gobiernos siempre utilizan a las iglesias, a los predicadores, a los líderes religiosos para mantener a la población en obediencia, pero no obediencia al Dios verdadero, al Dios de amor, sino en obediencia a un Dios falso, a un Dios de venganza, a un Dios de castigo, a un Dios de odio y de dolor. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, versos 5-8, en la misma Biblia podemos ver que hay dos características de Dios. Hay un Dios que es bueno, hay un Dios que es vengativo, hay un Dios que es iracundo, hay un Dios que es enojón, hay un Dios que no perdona, ¿verdad? Y este es el Dios con el que la mayoría de las personas podemos decir, se muestran el día de hoy. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y aquí Pablo está diciendo que cuando una persona va en contra del mandamiento de Dios, ¿verdad? Del Dios que Pablo conocía, dice que solamente está atesorando, está guardando en el banco
¿verdad? Para cuando se revele el justo juicio de Dios. Pablo está diciendo que el castigo, el dolor que Dios va a poner en tu vida, va a ser un juicio justo. No dice que es un juicio de amor, sino un juicio justo. Tú te lo vas a merecer. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Verdad? Conforme a sus obras. No conforme a la fe, aunque Pablo es una persona que siempre está hablando que la salvación es por fe, que la salvación es por creer en el sacrificio de Cristo y todas estas cosas. Aquí él no está diciendo que es por la fe, aquí él está diciendo que es según tus obras. ¿Me entiendes? Según sean las obras tuyas. Claro que muchas personas van a decir, bueno, la obra que tú tienes que tener es aceptar a Cristo como el Señor de tu vida. Si tú no lo aceptas, entonces la ira de Dios, el juicio de Dios vendrá sobre tu vida. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos y creen el mensaje de Pablo? Y estas personas son pecadores, son ladrones, como muchos predicadores que son ladrones, mentirosos, violadores, asaltadores. Muchas personas que han confesado a Cristo como el Señor de su vida y practican todos estos pecados. ¿Qué ha de pasar con estas personas? ¿Va Dios a derramar ira también sobre ellos? ¿O solamente la ira de Dios es para aquellas personas que no viven por fe o que no viven por la fe cristiana que se predica el día de hoy? Dice, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Pablo está diciendo, a los que no obedecen a cuál verdad. Tenemos que preguntarnos. Y para Pablo la verdad era el mensaje que él predicaba. No lo que Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque sabemos, y la iglesia del día de hoy, cualquier cristiano podría decirte, que lo que Jesús predicó era del Antiguo Testamento, entonces no hay que guardarlo. Todos los cristianos, la mayoría el día de hoy te van a decir que el mensaje que tenemos que seguir es el mensaje de Pablo. Pablo está diciendo, si tú no obedeces mi mensaje, entonces la ira de Dios, el castigo de Dios ha de venir sobre tu vida. Si tú no haces lo que yo te digo, imagínate que yo le diga así a mi esposa o a mis hijos y que use a Dios para traer el juicio sobre sus vidas. Que yo diga, oye, si tú no obedeces a tu papá, y aunque es bueno obedecer a los padres, y los niños tienen que obedecer a los padres, en amor y misericordia y confianza, ¿verdad? Si no hay confianza, de nada sirve la obediencia. Entonces, imagínense que yo le diga a mis hijos, si tú no me obedeces, la ira de Dios, el castigo de Dios, ha de venir sobre tu vida, trayendo temores sobre ellos. Entonces mis hijos querrán obedecerme. Dice, sino que obedecen a la injusticia. Como le dije, está en Romanos capítulo 2, 5, 8. Aquí Pablo está mostrando no un Dios de amor y misericordia, pero un Dios de dolor y sufrimiento. Aquellos que no obedecían el mensaje que él predicaba. ¿Ok? Colosenses 3, 5 y 6, que puede ser Pablo que lo haya escrito, dice, por tanto, hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal. Aquí dice todo lo que es terrenal y él da algunos ejemplos. ¿Por qué Pablo quiere que nosotros hagamos morir todo lo que es terrenal cuando hay cosas terrenales que son muy buenas, que son dadas por Dios? Pero él da unos ejemplos. Él dice inmoralidad, lo cual es algo malo. ¿Me entienden? Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Yo considero que todas esas cosas son malas, especialmente cuando las sacamos de proposición. Pueden ser malos y pueden traer sufrimiento y dolor sobre nuestras vidas. No solamente sobre los seguidores de Pablo, sino sobre todos los seres humanos. Y Dios ha establecido algo que nosotros llamamos el karma. Yo le llamo el karma porque es una palabra que tú puedes usar. Las personas cristianas le llaman lo que tú siembras, eso cosecha. Si una persona cristiana es inmoral sexual, como la mayoría de los cristianos luchan con algún pecado sexual, sea pornografía, sea adulterio, sea fornicación, ¿me entiendes? Entonces, impurezas también, pasiones desordenadas, todos nosotros hemos luchado en algún tiempo, hemos peleado con estas cosas, malos deseos y avaricia, el amor del dinero, que es uno de los grandes pecados dentro del cristianismo. Dice, eso es idolatría. Por cosa como esta, le sobrevino la ira de Dios a los desobedientes. Y aquí Pablo, diciéndole a la gente, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no siguen mi mensaje,
si ustedes no hacen lo que yo les estoy diciendo, toda esta ira, todo este problema va a venir sobre cada uno de ustedes. Y a los gobiernos, especialmente al imperio romano, aquí en los Estados Unidos, a los gobiernos, a gran parte del gobierno, no a todo, pero le gusta esto. ¿Cómo podemos nosotros, sin la necesidad de usar la fuerza o el ejército, meterle miedo a las personas, a los corazones? Y claro, si usted eres un hijo de luz, tú crees en Dios, tú crees que Dios es amor, tú crees que Dios nos mandó a este mundo para que nosotros aprendamos. Y aún a través del pecado nosotros aprendemos, a través de los errores nosotros podemos aprender. Entonces, para que una gente no peque en aquellas cosas que a usted no le gusta, usted dice, si usted no deja de hacer esto, yo estoy diciendo, entonces Dios va a traer destrucción, va a traer castigo. Es una herramienta muy fácil de usar y muy efectiva. Porque usted puede controlar a la gente con el temor de Dios o con el miedo de Dios. Si usted no da el 10%, como dicen los cristianos el día de hoy, la mayoría, si usted no da el 10%, entonces la maldición de Dios estará sobre su vida. Pero ese no es el Dios del que habló Jesús. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, al que estas personas conocían. Ellos no conocían al Dios verdadero. Ellos no conocían al Dios que Jesús habló. Jesús habló de un Dios en el cual no hay tiniebla, un Dios el cual es amor, un Dios el cual es luz. ¿Me entiende? Y es un Dios que nos ama. Dice Isaías 9:17, dice, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos, ni viudas tendrá misericordia. Usted puede ver aquí que Isaías hablando, no puede ser el Dios verdadero. Dice, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos, ni de sus viudas tendrá misericordia. ¿Por qué Dios no va a tener misericordia de ellos? ¿Por qué Dios no va a tener bondad? Dios fue que lo puso ahí. Dios fue que nos trajo a este mundo. ¿Por qué Dios no va a tener misericordia de nosotros? Es algo que no hace sentido. Dios sabía, Él conoce el futuro. Él sabe que nosotros íbamos a pecar. Él sabe que nos íbamos a fallar, que íbamos a ser engañados por los hombres pecadores y malos. Entonces, ¿por qué Dios no va a tener misericordia de mí? Aquí podemos ver que muchas veces estos versos han sido malinterpretados o son versos que han sido, gloria sea el nombre de Dios, forzados para decir algo que verdaderamente no quiso decir o que no quiere decir o que no refleja el carácter de nuestro Padre Celestial que tanto nos ama. Dios siempre tendrá misericordia. Este verso se contradice con otros versos bíblicos, como el verso bíblico que dice, gloria sea el nombre de Dios, que la misericordia de Dios es para siempre. Y usted ve cristianos diciendo, la misericordia de Dios es para siempre. Si Dios, su misericordia son para siempre, ¿por qué aquí este verso nos dice, por tanto el Señor no tendrá misericordia de sus jóvenes? Jóvenes que sabemos que no han cometido pecados, son todavía teenagers, y si han cometido pecado, no como el pecado de sus padres, dice ni de sus huérfanos, un huérfano que no tiene madre ni padre. Dios no va a tener misericordia de los niños huérfanos. Dice, y de las, aleluya, y viudas tendrá misericordia. O ni de sus viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla de propósitos, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y Isaías está diciendo, ¿sabes qué? Dios no va a tener misericordia de ustedes porque ustedes son gente mala. Y cuando nosotros miramos el día de hoy el cristianismo, nosotros no somos muy diferentes a los judíos de aquellos tiempos. Entonces diremos nosotros que Dios no va a tener misericordia de nosotros. Diremos nosotros que Dios no va a tener misericordia, es una mentira del carácter de Dios. No puede ser el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Él es un Dios, que siempre tiene misericordia de aquellos que le aman, de aquellos que buscan su santo y maravilloso nombre. Y no solamente de los que le buscan, sino de aquellos que todavía no han tenido el placer de conocer a un Dios bueno, un Dios de bondad. Romanos 9, 22, 23 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para la destrucción,
y que sí, por dar a conocer la riqueza de su gloria, se la mostró a los vasos de misericordia que Él da antemano preparado esa gloria. Aquí está diciendo que desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un plan para bendecir a los hijos de misericordia. Pablo está diciendo que Dios escogió una parte pequeña de la humanidad. Dios escogió posiblemente, vamos a decir, un 10% de la humanidad y le mostró misericordia. Eso es lo que predica el día de hoy el cristianismo. Eso es lo que predicaba Pablo. Jesús nunca predicó o enseñó estas cosas. Pero él dice, ¿qué tal si Dios solamente cogió un 10%? O usted puede pensar que Dios cogió más según usted. O no sabemos, o Dios cogió un 20%, vamos a poner. Y que ese 20% Dios le muestra misericordia, Dios le muestra bondad, Dios lo salva, Dios lo introduce a la iglesia o a Jesucristo. Pero el otro 90% o el 80% o el 70%, entonces Dios lo condena, Dios lo manda al infierno, Dios lo manda al tormento eterno. Ese es el Dios falso del Antiguo Testamento. Ese es el Dios falso de muchas personas el día de hoy que no tienen la luz de Dios en sus corazones o en su vida. Que sus ojos han sido entenebrecidos por los poderes políticos de los imperios y de los países de este mundo. La misma Biblia enseña que Dios no hace misericordia de personas, que Dios ama a todos los hombres, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No que Él escoge un grupito para salvación y escoge a los demás para perdición. No, sino que Dios nos trajo a este mundo a nosotros para enseñarnos algo, para mostrarnos algo. Gloria a Dios, pero Él siempre ha querido lo mejor para nuestras vidas. Que nosotros somos parte de Él, que Él es parte de nosotros. Nosotros estamos aquí como nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela. ¿Para qué lo enviamos? Ellos sufren en la escuela, ellos tienen peleas, ellos se enferman, ellos tienen que coger exámenes, pero están aprendiendo algo. Y nosotros sabemos esto porque nosotros fuimos a la escuela también. Ellos están aprendiendo algo, pero ¿qué sucede cuando ellos salen de la escuela? Ellos están preparados. Dios nos puso en este mundo no para condenarnos, no para juzgarnos, no para forzarnos a hacer algo que nosotros no queremos, no para que nosotros le adoremos a Él obligado o a la fuerza, no para que nosotros le tengamos miedo. Dios nos puso en este mundo para enseñarnos una lección. Y nosotros la vamos a aprender, querramos o no. Dios ha puesto un sistema en este mundo, aleluya, ha puesto tutores, ha puesto maestros. Yo le decía el tutor del karma o lo que tú siembras de cosechar. Si usted no trata a los demás con amor, si usted no es bondadosa con las demás personas, aleluya, eso va a traer dolor, sufrimiento, pesar a tu vida. Si nosotros no tratamos bien a los animales, a la naturaleza, a nuestros vecinos, esto va a causar dolor. Y muchas veces nosotros no lo hacemos, no queremos portarnos bien, preferimos solamente ayudarnos a nosotros mismos o amarnos tanto a nosotros que le hacemos daño a los demás. Llegará un tiempo donde el karma te va a alcanzar. Usted nunca va a escapar de esta ley. Usted va a tener que pagar por lo que hizo. Puede ser que Dios te puede perdonar si tú te arrepientes de ese pecado y tú cambias y Dios te libre, ¿verdad? Pero con Dios no se puede juzgar, no se puede juzgar. Usted no puede pensar, ¿verdad? Oh, Dios me ama, oh, Dios me puso aquí para enseñarme algo, so yo voy a hacer el mal a los demás. No, usted va a pagar aquí en la tierra. Usted va a pagar por el dolor, el sufrimiento que usted cause a los demás, ¿verdad? Y las cosas malas que usted diga a los demás, usted va a pagar por esas cosas también. Por eso que tenemos que hacerlo mejor, por ayudar a los demás. No por enfocarnos en ayudarnos a nosotros mismos, pero ayudar a los demás. Y el día de hoy hay personas que no conocen a su Dios, no conocen al Padre Celestial, conocen al Dios de los judíos, un Dios al cual ellos manipulaban, un Dios que necesitaba sangre de animales o sangre hasta humana, ¿verdad? Para perdonar al pueblo de sus pecados. Supuestamente ellos servían un Dios que requería, oiga esto, sangre inocente para Él poder perdonarle a ellos de sus pecados. Este no fue el Padre que Jesús vino a predicar.
Dios que los judíos adoraban era un Dios falso. No era un Dios verdadero. Y no se sorprenda por eso, porque los judíos hasta becerros adoraban en el desierto. Hasta becerros. Adoraban a Baal, adoraban a muchísimos dioses. Jesús enseñó que el Dios de este mundo, no que tiene ahora, siempre ha tenido en ceguera a los hijos de los hombres, incluyendo a los cristianos modernos del día de hoy, e incluyendo a los judíos, que le sacrificaban animales inocentes. A un Dios que decía, si ustedes no me sacrifican, no le puedo perdonar sus pecados. Dios no necesita sangre de nadie. Dios no necesita castigarnos a nosotros para Él vengarse. No, Él nos puso en este mundo y nosotros vamos a aprender por lo que Él nos puso a nosotros. Dios conoce el futuro, el pasado y el presente. Dios sabe cómo tratar con nuestra vida. Dios sabe cómo limpiarnos, cómo ayudarnos, cómo hacer de nosotros lo que nosotros queremos. Pero siempre van a haber predicadores, van a haber iglesias, van a haber gente que van a apoyar a los gobiernos de este mundo, que van a apoyar al imperio de Satanás y predicar que no se puede confiar en Dios porque Dios, aleluya, es una persona que tiene doble personalidad. Él puede ser bien bueno, pero Él puede ser bien malo también. Y muchas veces nos convertimos como el Dios que nosotros servimos. Yo puedo ser muy bueno, pero cuidado conmigo, yo puedo ser muy malo también. ¿Verdad? Pero Jesucristo nos enseñó un Dios diferente, un Padre muy diferente, que ama a todas sus criaturas, aleluya, y que tiene un plan para toda nuestra vida. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, oiga esto, lo que enseñan muchas personas, dice, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Este hombre Usa, cuando el pueblo de Israel llevaba el arca cargada, dice que el arca se iba a caer y se iba a romper. Pero este hombre Usa trató de aguantarla para que no se caiga. Y dicen, esta gente dice que Dios lo mató instantáneamente. Dios lo mató. No que le cayó el arca arriba. No tal vez que le dio un ataque del corazón. No, los judíos decían que Dios mismo lo mató. Pero ¿por qué Dios lo va a matar? Si Él era lo que quería, salvar el arca para que no se caiga. Y la razón por la cual muchas personas no quieren ayudar, no quieren hacer nada, porque Dios me puede matar. Porque Dios me puede matar. El Señor mismo dijo en los 10 mandamientos, no matarás. Dios no necesita que nosotros matemos animales para Él. Dios no necesita que nosotros matemos a Jesucristo para Él. Estas eran las personas que servían a otro Dios, el cual se llama Belcebú, Satanás, el diablo. Dios no necesita nuestra violencia, nuestra ira. Dice que la ira de Dios no es conforme a nuestra ira. La ira de Dios va en contra de aquellas cosas que no hacen daño a nosotros, no va en contra de nosotros. No va en contra del ser humano. La ira de Dios nunca irá en contra de una de sus criaturas. Dios no puede airarse. Dios no puede ser vengativo como muchas personas dicen. Pero la Biblia lo dice. Claro, los escribas mentirosos y los, aleluya, judíos falsos que le agregaron mentiras a la Biblia, como hacen el día de hoy miles de cristianos. ¿Verdad? El furor de Jehová, dice a Jueces 2:12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, como que Dios no sabía de que ellos se iban a descarriar, porque si Él lo sabe todo, ¿por qué se va a molestar Dios? Él sabía desde antes de sacarlo de Egipto, aleluya, si este es el Dios verdadero, desde antes de salir de Egipto, ya Dios sabía lo que iba a pasar, porque Dios sabe todas las cosas. Pero aquí podemos ver claramente que este no es el Dios verdadero. Este es un Dios que no sabe todas las cosas. Como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y yo creo que es omnisciente, sabe todas las cosas. Y por eso está airado, porque me traicionaron. Como cuando una mujer traiciona a su marido. Se llena el furor, la ira, porque esta mujer engañó a su esposo. Este no es el Dios verdadero. Este es un Dios creado por los hombres.
Este es un Dios, el diablo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Oiga lo que dice aquí en Jonás 3:9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Esta gente estaban adivinando a ver cuál Dios era el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ellos, aunque no servían al Dios de los judíos, ellos creían en un Dios airoso, en un Dios de ira. Por eso era que los hombres le sacrificaban aún mujeres vírgenes a los dioses para que los dioses les mandaran lluvia o para que los dioses no le mandaran terremotos y huracanes y todo este tipo de cosas. Cuando pasa una desgracia, cuando pasa un problema natural, muchas veces queremos culpar a Dios. Y decimos, ¿qué tenemos que hacer para que Dios no se moleste con nosotros? Tenemos que sacrificar animales y cogemos el animal más inocente, a una oveja, y le sacrificamos a este Dios. Cuando el día de hoy sabemos que la única persona que sacrifican animales, le sacrifican a los demonios. Esa gente que hacen vudú, que matan gallinas y matan gatos y perros y chivos a los demonios. ¿A quién usted cree que los judíos le estaban ofreciendo sacrificios de animales? 100% a los demonios. No era el Padre de Jesús. Jesús iba totalmente en contra de los sacrificios de animales. Jesús verdaderamente vino a traer el mensaje de salvación, el mensaje de paz. Pero el mensaje de Jesús también lo han contaminado y lo han dañado en algunas partes. Gracias a Dios que todavía podemos entender y conocer verdaderamente cuál es el propósito del Padre, aleluya, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada uno de nosotros. Y es que nosotros nos amemos los unos a los otros, que seamos bondadosos, que aprendamos de nuestros errores y aprendamos a no hacerlo, porque si lo hacemos, existe una energía, la cual no es Dios, la cual es lo que tú siembras salir. ¿Me entiende? Como usted tira una semilla de mango en la tierra, va a salir una semilla de mango. Si usted planta una semilla de odio, de muerte, eso le va a llegar para atrás también a su vida. Y Dios no quiere que nosotros suframos. Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo a Él. Dios no quiere que nosotros creamos que hay que servirle a la mala, o si no Él te manda para el infierno a atormentarte. Eso se ve como coerción. Como si es a la mala, como si es obligado que hay que servir a Dios. No es obligado, es si usted quiere, que usted adora a Dios y que usted ama a Dios. Si usted no lo hace, tal vez porque no lo conoce a Dios, llegará un día donde sus ojos van a ser abiertos y usted lo va a conocer. Yo no tengo que meterle miedo a usted, hablarle mentira de Dios. Los gobiernos quieren obligarnos a que nosotros hagamos lo que ellos dicen. Yo no tengo que creer la mentira de los gobiernos, los cuales usan muchas veces a las iglesias para traer este miedo sobre nuestras vidas. Gracias por haber escuchado esta programación Punto de Esperanza. Yo soy Alberto, que me despido.